Y a esta hora nos trasladamos hasta La Rinconada, aquí en Caracas, con nuestra compañera Javienne Chirino, información que se genera desde el lugar. Adelante, Javienne, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, Anabel. En este momento ya acaba de culminar la acostumbrada reunión que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela los días lunes. Vamos de inmediato a escuchar el balance por parte de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes. Que nos acompañan de los distintos medios de comunicación, culminando la reunión de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Otra semana transcurrida, una semana en paz y en tranquilidad para la patria, afortunadamente, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros queremos, esta dirección nacional, expresar nuestra enorme satisfacción por los resultados que se han obtenido hasta ahora del carnet de la patria. Ya estamos, carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. El carnet de la patria es una cosa y el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela es otra cosa. Llegáramos nosotros a más de 16 millones como el carnet de la patria, sería un tiro. Pero la mitad no es malo. Pero el carnet de la patria es una cosa y el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela es otra cosa. Nosotros hemos llegado luego de estas 6 primeras jornadas con carnet en mano. ¿Está mi carnet por aquí? Con carnet en mano hemos llegado ya a 1.169.357 compatriotas, mujeres y hombres carnetizados. 1.100.000, casi 200.000 por día de jornada. Debemos nosotros decir pues que todas estas jornadas han estado sujetas a constantes ataques desde el punto de vista informático a nuestra plataforma. Ayer, por ejemplo, estuvimos sin sistema al menos 2 horas por ataques que estaban ejecutando contra la plataforma que nosotros usamos para el registro y carnetización de nuestra gente. Sin embargo, ahí está nuestra gente. Es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que van a los distintos sitios a sacar su carnet con alegría, con emoción, con pasión, con la pasión chavista. Y también los compañeros y las compañeras que nos están ayudando a nosotros en la ejecución del programa como tal, pues a los operadores, a las operadoras, nuestro agradecimiento a todos los equipos políticos estadales, municipales. Y esto es una jornada que va a seguir por lo menos 4 o 5 semanas más de jornada de carnetización, al menos de manera masiva, como lo hemos venido haciendo. Luego probablemente vamos a quedar en puntos específicos. Igual vamos a anunciar jornadas especiales en algunos sitios que le haremos saber a los interesados de manera directa, trabajadores, campesinos, pescadores, a las mujeres, a los jóvenes, jornadas especiales de este tipo, a los trabajadores y las trabajadoras. De manera que, de verdad, nos sentimos total y absolutamente contentos, total y absolutamente satisfechos y agradecidos por la receptividad que esta iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro ha sido acogida por nuestra militancia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de América, no tengan dudas que así es, no solo el más grande, sino el más organizado. El partido del comandante Chávez, el que tiene los ojitos del comandante, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vamos, es una cosa tan adecuada a los números, ¿no? Que fíjense, los números coinciden aproximadamente por grupos etarios entre 20%, 21% de acuerdo a menores de 30 años hasta mayores de 60 años. Van, números bien determinados, muy proporcional. O sea, tenemos militancia distribuida a lo largo de todos los grupos etarios de Venezuela. Eso lo dice el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que si a nosotros nos tocara legitimar ante el CNE se requieren unas 100.000 firmas, nada más. Nosotros ya por día legitimamos 2 partidos, por día. Ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el único que puede hacer eso aquí en Venezuela y creo que en América completa.
También debemos felicitar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo nuestro pueblo por los ejercicios de acción defensiva multidimensional 2018, el ejercicio Independencia 2018 con un éxito extraordinario. Por ahí vemos a Víctor Clar disparando a Darío Vivas, Aristóbulo, todos y todos, involucrados en la defensa de la patria. Involucrados en la defensa de la patria. Nosotros no nos metemos con nadie, queremos la paz. No hay nada que anhelamos con más clamor aquí en Venezuela que la paz de esta patria. Que todos podamos vivir en tranquilidad, podamos vivir en paz. Mucho de eso pasa por la injerencia extranjera en nuestro país y por quienes desde dentro de la patria solicitan, como no pueden derrotarnos en lo electoral, ni en los debates de las ideas, ni en los debates de las propuestas, piden todos los días que Venezuela sea invadida por fuerzas internacionales. El Partido Socialista Unido de Venezuela, fíjense lo que hace una organización tan grande, es capaz de estar en las jornadas de inscripción en el partido, pero también es capaz de estar en las jornadas Independencia 2018, pero también desplegado con las misiones y grandes misiones a lo largo y ancho de Venezuela. Hay una duda que quisiéramos despejar. Si usted, por ejemplo, es de cualquier misión, de la misión X, Y o Z, y usted tiene dudas si se inscribe en el Partido Socialista Unido de Venezuela porque ya tiene el carnet de la patria. El carnet de la patria es una cosa. El Partido Socialista Unido de Venezuela es la organización política de sustento principal de la Revolución Bolivariana. De manera que usted puede estar en cualquier misión y si desea inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela puede hacerlo en cualquiera de los puntos. Y le entregan su carnet. Si usted no militaba antes en el Partido Socialista Unido de Venezuela y quiere hacerlo, nuestras puertas están abiertas y nuestros corazones y nuestros brazos para que saque su carnet. No hay restricciones de ningún tipo. Lo único que le pedimos es que en verdad sea chavista. Que no vaya a sacar el carnet solo por sacarlo. Que sea militante verdadero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque luego de eso, del registro de los carnets, nosotros tenemos que ir a la fase siguiente, que es a la red de articulación de la conformación de la red de articulación y acción sociopolítica del partido RAS, que tiene que ver con que cada militante dentro de su VC, dentro de sus CLP, debe articular con lo social, con lo político, con lo económico en cada territorio. Ya eso comenzó a hacerse. Vamos de manera paralela, pero va a ser mucho más eficiente cuando tengamos ya la mayor cantidad de personas inscritas en el partido. Es un paso importantísimo que lleva la vicepresidencia de organización de nuestro partido, que dirige nuestro compañero Francisco Ameliak. Luego tenemos nosotros que 27 y 28 de febrero se cumplen 29 años de aquella irrupción del pueblo en las calles. El pueblo salió a las calles y desde ese 27 y 28 de febrero no ha regresado. Y no ha regresado ahora porque encontró quien los acompañe. Encontró en Hugo Chávez la presencia, el liderazgo para que fuese su voz ante el mundo. Y hoy ese pueblo encuentra a Nicolás Maduro, el acompañante, igual. Y ese pueblo está en las calles defendiendo hoy lo que con tanto esfuerzo ha costado lograr. Recordemos por qué nace el 27 y 28 de febrero. Por el neoliberalismo, aplicación de políticas neoliberales en Venezuela. Y es triste, quizás asumirlo, pero en aquel momento, ¿a quién le lanzaron al pueblo? A nuestra Fuerza Armada. Y la clase política causante de todo este desastre se apartó y le echó la culpa a la Fuerza Armada. Durante años el pueblo asumió que era la Fuerza Armada quien lo había atacado. No, quien lo atacaron, quien atacó a ese pueblo fueron las clases políticas del momento, los adecos, los copellanos, el pacto de Punto Fijo, que utilizaron a la Fuerza Armada, es otra cosa. Y la Fuerza Armada, en aquel momento, salió a atacar a un pueblo. Eso no va a ocurrir más nunca. Hoy la Fuerza Armada y el pueblo están en estrecha unión cívico-militar, por eso nosotros debemos sentirnos satisfechos de la Jornada de Independencia 2018. Felicitamos al camarada ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al comandante Alceofán, al almirante Ceballos y a todos, pues, a los comandantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los soldados y soldadas de nuestro pueblo que participaron, a la milicia desplegada por toda Venezuela,
es parte de la defensa integral de nuestra patria. Y nosotros debemos acompañar mañana al presidente Nicolás Maduro en su inscripción. Mañana debemos estar ante el CNE, el pueblo de Venezuela, acompañando a nuestro candidato, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el candidato de los chavistas verdaderos, ante el Consejo Nacional Electoral. Una jornada cumpliendo con lo establecido en la ley, cumpliendo con todo lo estipulado y los requisitos que ha exigido el CNE en unas elecciones absolutamente transparentes, que todo el que quiera puede observar y aprender de cómo se hace una elección aquí en Venezuela. Aprender de cómo se hace una elección. Ojalá en algunos países que hablan de democracia pudieran hacer elecciones como hacemos nosotros elecciones aquí en Venezuela. Esta es la elección número 25 ya, 25 en 18 años. Se dice rápido, y pronto tendremos las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela y a las elecciones a los consejos legislativos regionales y las elecciones a las cámaras municipales. Elecciones y más elecciones. Aquí en Venezuela, en ejercicios constantes de democracia, poder popular, que el pueblo decida. Aquí se decide en Venezuela de acuerdo a lo que el pueblo quiera, lo que quieran las mayorías. No se decide como se hacía antes allá en Washington. El que tenga alguna duda, recuerde dónde se firmó el pacto de punto fijo, mal llamado el pacto de punto fijo. ¿Dónde se firmó? Se firmó en Nueva York, para los más jóvenes. No se firmó en territorio venezolano. Luego vinieron los jerarcas políticos de la época aquí a Venezuela a tratar de traicionar absolutamente al pueblo. Lo lograron durante muchos años. Al final llegó Hugo Chávez, llegó un 27 de febrero, llegó un 28 de febrero, un 4 de febrero, un 27 de noviembre y llegó aquel 6 de diciembre con el comandante Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República. Si hay alguna pregunta, por favor. Inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Javier Chirinos por BTV. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que Venezuela siempre es tema de conversación en muchos países del mundo, ¿no? Y en muchas partes. Y yo quisiera preguntar sobre eso. Algunos voceros, menciono uno en específico, Julio Borges, ha dicho que no irán a las elecciones presidenciales, sin embargo van a acelerar o aumentar los esfuerzos para que se continúe realizando la presión internacional. Inclusive hoy ya se manifestó la Unión Europea diciendo que de realizarse las elecciones presidenciales, como en efecto van a realizarse, lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el CNE, el 22 de abril van a tomar medidas. Y yo quisiera saber una opinión, qué trascendental podrían ser estas medidas que podría tomar la Unión Europea hacia nuestro país. Y otra pregunta relacionada con algunos rumores que he leído en algunos medios de comunicación donde voceros de la oposición han asegurado que ha surgido una última propuesta por parte del gobierno de aceptar una posible reprogramación de las elecciones, aun cuando ya hay un cronograma electoral que está en camino, que se han ya realizado varias de esas fases. Yo quisiera que usted un comentario al respecto sobre esos rumores. Y un último ya un comentario sobre también lo que ha sido el planteamiento de la oposición. Ellos han dicho que una de las propuestas es conformar un frente amplio. Y yo me pregunto, o una inquietud, si no lograron un consenso para una decisión firme en cuanto a las elecciones, ¿podrían ellos lograr ese frente amplio que están ofreciéndole a esa pequeña parte de la población que aún, digo yo, a lo mejor confían en ellos? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta o contrapregunta que deberíamos hacernos es dónde está Julio Borges, ¿no? ¿Dónde estará? ¿A quién dirige Julio Borges en Venezuela? ¿A quién representa Julio Borges en Venezuela? A sus propios intereses. Dirigía un partido que no fue capaz de legitimarse ante el CNE. Dirigía un partido que tiene todas las características de un partido fascista, un militante, enfermos de poder, de ambición, y él es una representación. ¿Dónde anda Julio Borges? No sabemos dónde anda, en qué parte del mundo. Lo que sabemos es que se llevó a su familia y pide desde fuera que bombardeen a Venezuela. Porque si ya nos han aplicado sanciones económicas, si ya hay bloqueo, si ya hay sanciones a funcionarios, ¿qué es lo que queda? La invasión, y eso es lo que está pidiendo Julio Borges, y eso es lo que pide Antonio Ledesma, y eso es lo que piden todos estos que se van por el mundo, Luis Florido,
a pedir sobre Venezuela más sanciones. Sanciones que la Unión Europea por allá dice que va a seguir tomando contra Venezuela. Recordemos que la Unión Europea apoyó a Estados Unidos cuando Estados Unidos invadió Irak bajo el argumento que había armas de destrucción masiva, un millón de muertos. Después dijeron que no había armas de destrucción masiva. Recordemos. O recordemos lo que pasó en Libia. Solo para robarse la plata de las reservas internacionales que tenía Libia en el mundo. ¿Se las devolvieron a Libia? No. ¿En qué está convertido Libia en este momento? En un país fraccionado, más de 600 tribus peleadas entre ellos. O en Siria, ¿qué han hecho con Siria? Cada vez que Siria derrota todas las iniciativas del terrorismo, inmediatamente Estados Unidos les pone una bomba de oxígeno para que ellos sigan atacando ciudades en Siria. Así es la Unión Europea. Es la Unión Europea que fue para allá Tomás Shannon a pedir sanciones, inmediatamente yes sir. Nosotros no decimos yes sir, nosotros decimos no. En Venezuela manda el pueblo. Aquí en Venezuela no nos manda la Unión Europea. No. Eso era antes, cuando era la época de las colonias y los que tienen mentalidad colonialista. Porque cuando alguien es incapaz de vencer, de luchar, hasta vencer, como es esta derecha, ¿a quién termina pidiéndole apoyo? A sus amos. Mira, ¿cuántas veces se postuló Allende en Chile? Hasta que ganó la presidencia. Revisemos. ¿Se rindió? No. ¿Cuántas veces se postuló Lula en Brasil? ¿Cuántas veces? Presidente, y ahora no quieren dejarlo que sea otra vez candidato. Las mismas oligarquías mundiales con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, es el mundo cambiante de la política. La extrema derecha desesperada, nosotros somos un modelo distinto, no es el modelo neoliberal. Ahí está, un país que en teoría, según ellos, está en crisis, ya llegó a 2 millones de viviendas entregadas. ¿Cuál de ellos está construyendo las viviendas? ¿Cuál? Que construimos nosotros aquí en Venezuela. O que tenga más del 93% de la población en edad de estar pensionada, ya está pensionada por el Estado venezolano. Es una política de Estado verdaderamente seria. Algún día se dirá la verdad de Venezuela. Lo que está en el mundo ahorita no es la verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela es otra. La verdad de Venezuela es que es un país que está asediado por el imperialismo, bloqueado por el imperialismo, y nosotros no pedimos que nos regalen nada, solo que nos permitan comprar lo que necesitamos, para eso tenemos la plata. Pero cada operación que se va a hacer inmediatamente es bloqueada por el imperialismo norteamericano. ¿A qué le tienen miedo? El presidente Nicolás Maduro tiene que ir como jefe de Estado a la Cumbre de las Américas y entre un grupo que da grima se reúnen para decir que el presidente no va a ir. Y le imponen su decisión al resto de los países. Eso es lo que está ocurriendo. Y mientras tanto nadie publica lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Ustedes vieron cómo el policía colombiano le dio el tiro al señor que estaba manifestando? Un tiro así, vámonos, un tiro. ¿Dónde está la OEA? Eso hubiera ocurrido en Venezuela. Imagínense ustedes el escándalo. 4 días de saqueos seguidos en Colombia. ¿Quién publica eso? La manifestación más grande de la historia argentina ocurrió la semana pasada. ¿Quién hizo referencia a eso? Más de 30 muertos en Honduras. ¿Quién hace referencia a eso? No. Para ellos la única preocupación es Venezuela. Estados Unidos tiene más de 42 millones de pobres. 42 millones de pobres. Todo lo que pasa en Europa, en la crisis de los migrantes, es culpa de la Unión Europea. La crisis del Mediterráneo. ¿Cuánta gente de lo que ellos provocaron son capaces de asumir en su territorio? Toda esa crisis es culpa de la Unión Europea y de su absurda tesis de ver al mundo como que el mundo tuviera que rendirle pleitesía a ellos. Frente Amplio, el nombre de frente les queda muy grande para comenzar.
Ya como que ellos están racionalizando la cosa y se comenzaron a llamar plataforma. Plataforma, ya usted sabe de qué, ¿no? Comenzaron por una coordinadora, una mesa. En verdad no van a poder, porque al final van a ser los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre los que dirigían la coordinadora democrática y los que dirigen la MUP, la plataforma, no sé, la tablita, lo que sea? Ninguna. Son los mismos nombres. Ellos están dispuestos a darle espacio a otros liderazgos. No están dispuestos. Por eso eso va condenado al fracaso. Y yo me imagino que es una cosa que están inventando para ver si reciben plata. No, ahora sí, se van a organizar. Lo cierto es que aquí el 22 de abril va a haber elecciones presidenciales. Eso sí es lo cierto. No hay tanto que nosotros propusimos, ustedes saben que nosotros propusimos que se adelantaran las elecciones y se hicieran de manera conjunta las elecciones de la Asamblea Nacional, de manera conjunta con las elecciones presidenciales. Pero ya el cronograma estaba muy adelantado, por eso fue tardía, un poco tardía la propuesta. Pero en los próximos días se anunciarán elecciones a la Asamblea Nacional y a los consejos municipales y a los consejos legislativos. Más elecciones para Venezuela. ¿Nos van a asustar con que si hacemos elecciones? Prepárense que lo que viene es elecciones. A eso no nos preocupa a nosotros. Y nosotros tenemos una propuesta para el país que es, bueno, la propuesta es el socialismo, distinto a lo que ellos proponen. El presidente ha llamado a un frente por la patria. Un frente por la patria. Y nosotros acompañamos al presidente Nicolás Maduro en ese frente por la patria. Que todas las fuerzas que amen este país, porque usted puede ser opositor, pero usted no tiene que ser traidor a la patria. Hay opositores que aman este país, que están en contra de lo que hace Estados Unidos, que están en contra de lo que hace Julio Borges, que están en contra de lo que hace Luis Florido o Ramos Aluc, o Antonio Ledesma pidiendo la intervención de Venezuela, o María Corina, o ¿cuál es la propuesta de ellos al país? ¿Ustedes creen que ellos pueden gobernar este país bajo esa premisa? Es imposible, totalmente imposible. No hay forma, porque ellos no nos han visto en la calle a nosotros protestando. No. Nosotros hemos estado allí con nuestro pueblo aguantando, y aguantando un pueblo que Hugo Chávez ayudó a su formación. Por eso nosotros sí acompañamos, pero la propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro de ese frente por la paz, por la patria. Por la paz, por la patria. Mientras tanto, más apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro. Y eso va a seguir. La semana pasada tuvo el acto con el PPT, ya hoy están los partidos inscribiendo, y bueno, y ahí vamos, de frente a una elección presidencial del día 22 de abril. Gracias. Yanis. La segunda pregunta la efectúa Oliver Rodríguez por Venevisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Oliver. Bien, hace algunos días se publicaron los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2017, la hacen tres de las principales universidades de Venezuela. Allí ellos precisan que 61% de los venezolanos se va a la cama con hambre por no tener comida, además de otros datos con los que llegan a la conclusión que 80% de los encuestados está en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa una tendencia al empeoramiento. Hoy también se conoció un poco la cifra del Sendas de su informe mensual. Dice que el venezolano requiere 98.2 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos con los que cuenta el Partido Socialista Unido de Venezuela para refutar quizás estas cifras? O si ustedes también han puesto en consideración algunas otras cifras en el seno de esta reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, quizás para alentar o impulsar el apoyo también a la ama de casa, al venezolano a pie, a los jóvenes. ¿Cuál es un poco ese escenario y el análisis que ustedes hacen en el seno del partido? Muchas gracias. Gracias, Oliver. ¿Cuáles son los nombres de las universidades, por favor? Central de Venezuela, Ajá. Está la Universidad Simón Bolívar. Ajá, y la católica. O sea, tres escenarios escuálidos absolutamente. ¿Cuál de ellos ha pedido al mundo que no bloqueen a Venezuela? Que le permitan al gobierno de Venezuela comprar los alimentos y las medicinas en el mundo. ¿Alguno de ellos ha levantado la voz? No, porque ellos están metidos en la agenda. El Sendas ha dicho en algún momento, miren, no bloqueen la entrada de alimentos o de medicina en Venezuela. No. Es lo especulativo. Nosotros no negamos que hay problema, Oliver. No, nunca.
Seríamos irresponsables y sería muy irresponsable de nuestra parte negar los problemas que hay en la calle. Pero nosotros estamos aquí en estos problemas por culpa de un gran bloqueo internacional y una guerra económica que te voy a decir, la gente quizás no lo cree, pero el 22 de febrero, última conversación que tuvimos nosotros con el comandante Chávez, nos habló de la guerra económica. Última conversación, soy testigo, no sé si alguno, no, soy el único que está aquí, que estuvo con él. Nos habló de la guerra económica, sus actores. Nos preguntó ese día cuánto estamos produciendo en petróleo. Nos preguntó ese día cuánto tenemos en las reservas. Nos dijo, cuídense de Uribe, cuídense de Colombia, de allá viene todo. Nos dijo, pero comandante Chávez, ese día. Una guerra contra el país, una guerra que, o sea, esto que pudiera la Universidad Católica, la Simón Bolívar y la Central, hacer un estudio serio de verdad, sin manipulaciones, para ayudar al gobierno y que entre sus cosas hagan un comunicado. Imagínate qué bonito sería un comunicado al mundo que las universidades de Venezuela, estas universidades, le pidieran a Estados Unidos que cese el bloqueo contra Venezuela. ¿Por qué no lo hacen? ¿Les interesa a ellos ese 60% que está, según ellos, se acuesta sin comer? No les importa. Son como los números de la Cuarta República, ¿te acuerdas? En la Cuarta República los números eran, por decir algo, 40% de las familias venezolanas en pobreza extrema. Era un número. Nombres, no. Nosotros hemos ido allá al nombre, a la cédula, o las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Hemos tocado las puertas de las casas buscando el nombre de la persona. ¿Eso lo hace un gobierno responsable? Eso lo hace un gobierno responsable. Un gobierno responsable se ocupa casa por casa y caso por caso. Ojalá las universidades pidieran ante el mundo que cesara el bloqueo contra Venezuela y le pidieran a la oposición venezolana. No pueden hacerlo porque ellos son parte de la oposición. Es como pedirle a la conferencia episcopal, a la jerarquía eclesiástica, que emitiera un comunicado pidiéndole al mundo que permitieran que Venezuela comprara los alimentos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque ellos creen que eso fortalece al régimen y se olvidan de la conciencia de un pueblo que está muy claro. Mira, entonces lo que pasa es que no eran muy jóvenes para hace 29 años, pero aquí hace 29 años estaban llenos los estantes, pero el pueblo no podía comprar, digo los comercios, no podía comprar nada, pero no había un gobierno responsable que al menos se preocupara por llevarle la comida a la gente a su casa en una caja, o parte de la comida. Eso lo hace la Revolución Bolivariana, eso lo hizo el comandante Hugo Chávez cuando creó Mercal, para que el pueblo pobre tuviera acceso, o cuando creó Barrio Adentro, para que el pueblo pobre tuviera acceso a la salud. Ellos nunca se preocuparon, y ese es el mismo análisis que hacen estas universidades dirigidas total y absoluto. Yo ayer escuchaba, mira, a la señora rectora de la Central llamar a elecciones, elecciones transparentes. ¿Desde cuándo ella no hace elecciones en la Central? ¿Desde cuándo ella es rectora de la Central? Es inmoral la posición de ellos. Nosotros tenemos muchos argumentos, de verdad, Olga. Todos los que ellos quieran los tenemos. Y el partido sí se preocupa. Y nosotros participamos activamente cuando aquí se designa un jefe de calle de los CLAC para que verifique lo que los CLAC lleve a cada una de las personas de su calle. Ahí está el partido detrás. Y muchas veces el partido es quien pone la cara cuando no ha llegado el CLAC. El dirigente del partido del barrio, en algunos casos lo insultan y lo atacan. No, porque no me ha llegado la caja, no sé qué. Y no, a veces hay gente que no entiende cuánto cuesta, no tanto en lo cuánto vale el precio, sino cuánto cuesta en el esfuerzo en poner una caja de alimentos aquí en Venezuela. Tenemos cajas de CLAC pagadas que no han podido salir de puerto porque Estados Unidos impide eso. Estados Unidos. Y entonces nos vienen a hablar a nosotros de canal humanitario. No, nosotros no necesitamos canal humanitario. Que nos dejen comprar lo que nosotros requerimos y ojalá estas universidades se preocuparan de eso. En vez de hablar de un 60% de que se cuestan sin comer, porque ¿cómo hacemos para ayudar a ese 60%? Imagínate todo el impacto que tuviera en el mundo que las universidades de Venezuela le pidieran al imperialismo norteamericano y se fueran con eso por el mundo, que cesara el bloqueo y los ataques contra Venezuela. Qué distinto sería. ¿Qué creen ellos, los de la Central, o los de la Católica, o los de la Simón Bolívar?
que aquí va a venir a gobernar alguien de la derecha y esos problemas se van a acabar solo porque gobierna alguien de la derecha. No, se van a acabar porque ellos no, esas estadísticas jamás van a salir. Esas son noticias contra la revolución bolivariana, preparadas, todo dentro de un plan. Mira, imagínate tú esto, ¿vale? Esta campaña que le tienen en el mundo al venezolano. El que se va de Venezuela normalmente tiene tendencia o a la oposición o al que no soy de nadie. Es muy poco el porcentaje de los chavistas. No quiere decir que no se vayan, pero es muy poco. ¿Pero qué se consigue cuando va al mundo? Llega un venezolano. ¿Eso es culpa de quién? ¿Eso es culpa de quién? Eso es culpa de la derecha, hermano, y de los grandes medios que se han ocupado. Y va una persona a Panamá, o va a Perú, o va a Ecuador, y allá los insultan. A Colombia, imagínate tú, Colombia, su presidente nos insulta, su ex vicepresidente, ¿cómo se llama? Vargas Lleras, ¿qué se llama? Sí, nos insulta. Nosotros que aquí, de esas 2 millones de viviendas, se han entregado más de 220.000 a hermanos colombianos. Más de 6 millones, 5 millones y medio. Entonces ellos creen, estos países creen que el tema solo es porque Nicolás Maduro o Chávez. No, 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 ya que hay un pueblo, esto agarró forma, esto agarró cuerpo. Y no hay manera que aquí llegue un gobierno de derecha, no hay forma, hermano. Y estos informes de la universidad, yo los invito a que los presenten y le pidan al mundo que ese es el bloqueo contra Venezuela. Si ellos quieren tanto, ese 60%, que según ellos se cuesta sin comer. Si no, sería un ejercicio de hipocresía balurdo que hacen esas universidades. Ya estamos acostumbrados a esos ejercicios. Y del Senda, ni se diga. Gracias, Olio. La tercera pregunta la efectúa Darianis Villarroel por ANTV. Buenas tardes. Buenas tardes, Darianis. Dariani. Actualmente la revolución bolivariana tiene un gran reto, como lo es superar el impacto generado por el ataque al sistema financiero. Esto genera un ataque al sistema financiero generado por el imperio norteamericano. Sin embargo, desde su perspectiva, la Dirección Nacional, ¿cómo evalúa la criptomoneda, el petro? ¿Puede ser esta una solución para contrarrestar esta guerra económica impulsada por el imperio y sus aliados? En ese mismo sentido, adicional a esa pregunta, ¿se podría considerar el petro que pueda desplazar la moneda del dólar? Adicional a eso, en ese sentido, ¿cómo evalúan las leyes económicas impulsadas de la Asamblea Nacional Constituyente en una proyección que se haga la Dirección Nacional del partido? ¿Qué escenario económico ven ustedes de resultar electo el presidente Nicolás Maduro Moros en su nueva gestión? ¿Cuál es ese escenario económico con estas leyes impulsadas del órgano plenipotenciario? Gracias. Gracias, Darian. Y mira, el tema del petro es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la diferencia, la enorme diferencia? Que el petro tiene un respaldo tangible. Petróleo, del primero. Petróleo, ahí está. Nadie puede negar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela. Oro, coltán, diamante, gas, eso está ahí. Está ahí, tiene un punto de referencia en cada caso, el petro. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, Estados Unidos no diría nada. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, los venezolanos, ¿tú sabes qué ocurre? Que esta gente de Venezuela que ataca el petro andan por debajo preguntando cómo hacen para meterse. ¿Cómo hacen ellos para hacer negocio con el petro? Hipócritas. No, eso no es una propuesta chavista para los chavistas nada más, es para todo el país. Pero ¿por qué Estados Unidos ya se adelanta y dice que quien haga negocio con Venezuela con el petro será sancionado? ¿Por qué? Ahí está el bloqueo. Por eso esos estudios, esos análisis que hacen estas connotadas universidades. Algunos dirán, no, seguro que él sangra por la herida porque no es graduado de ninguna de esas connotadas universidades. Yo soy graduado de la Católica. Para dejar las cosas en claro. Mentira.
si no consideran la guerra económica? ¿Cuál es la veracidad, la fiabilidad de un estudio de ese tipo? Ninguno. Lo que existe es la versión interesada de un tema. La versión interesada. Yo haría el esfuerzo al revés y diría que lo estamos haciendo nosotros. El esfuerzo que hace el pueblo venezolano para sobreponerse al bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo han surgido en los últimos días iniciativas de producción? Que el petro debe acompañar esas iniciativas de producción para nosotros generar lo que tengamos que generar aquí en Venezuela. Convertirnos en una nación autárquica. ¿Tenemos con qué? Tenemos los recursos naturales más grandes del mundo, los tenemos nosotros. Estados Unidos quisiera ponerle la mano, pero en verdad Estados Unidos lo que siente es que como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. La Unión Europea, como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. Ellos, mira, que ellos hablan de libertad de expresión. La semana pasada metieron en España preso a un muchacho porque cantó un rapero y mencionaba a la familia de los Borbones. Y lo metieron preso, 3 añitos preso. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces no, nosotros en verdad estamos muy claros, el esfuerzo que se hace con el petro va a tener su impacto. La Asamblea Nacional Constituyente va a seguir acompañando esta propuesta, es buscarle una salida. Ojalá otros países del mundo, el presidente anunció anteayer, que va a una gira a Asia para promover el uso del petro. Nosotros ya además dio la orden que algunas operaciones se hagan con el petro. Vamos a ver hasta dónde Estados Unidos es capaz de interferir o hasta dónde el pueblo y las naciones son capaces de desarrollar mecanismos, bueno, para salvarse de la hegemonía del dólar en el mundo. China anda en sus propuestas desde hace tiempo, igual que Rusia, y se mueve en el mundo a otro ritmo. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá en Brasil tuviéramos un presidente que entendiera esto y no un dictador como Temer. No, esto es un tipo bien arrodillado. Más de 300 manifestaciones por día hacen en Brasil. 300 en contra de Temer. Tiene 4% en las encuestas de aceptación y es presidente. Y nadie dice nada. O vean cómo va Macri en Argentina. Se trata pues de una iniciativa del presidente Maduro que pareciera que está causando el efecto deseado, más de 1.000 millones de dólares negociados. Tiene apenas, eso salió cuando fue el día 20, ¿no fue? El 20. 20. Siguiente pregunta, por favor. La cuarta y última pregunta la efectúa María Eugenia Domínguez por YBKE Mundial. Sí, buenas tardes, dirigentes. Buenas tardes. Ante la inscripción de la candidatura del presidente Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, ¿tienen información acerca de si va a presentar ese mismo día su plan de gobierno, el segundo plan de la patria? Y si pueden ofrecernos en virtud de esto un balance de las asambleas y propuestas que se han promovido desde el mes de enero para una construcción colectiva de este plan de gobierno. Sí, efectivamente el presidente debe entregar su plan de la patria, el plan de la patria del comandante Hugo Chávez, orientados al horizonte, a los tiempos actuales. Y además de hubo más de 3 millones de personas en Venezuela en asamblea. Eso es participación protagónica de un pueblo. ¿Quién le hizo, por ejemplo, el programa de gobierno a Capriles en el año 2012 cuando fue candidato? ¿Quién se lo hizo? Hausmann y su gente. Neoliberalismo puro. Y creo que en esa ocasión hubo una persona que denunció, creo que fue Ojeda, denunció que lo llamaron y él reclamó que eso era un modelo neoliberal, que él no iba a apoyar eso, y él era opositor y lo hizo. Ajá. Aldo Cermeño también, otra persona que lo denunció. Ahora, nuestra propuesta no, el plan de la patria se hizo, el plan de la patria original se hizo al calor del pueblo. Fue el pueblo el que sumó con las orientaciones del comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro lo presentó igualito en las elecciones aquellas de abril. Presentó su propuesta, era el mismo plan de la patria del comandante Chávez, y ahora ahí revisamos algunas cosas. Seguro que ahí va incluido el tema del petro. Seguro que ahí debe ir incluidos otros temas que en su momento no tenían la vigencia. No tenían la vigencia por
que no era el momento, pues. O, por ejemplo, debe ir reforzado el tema que cuando el comandante Chávez lo puso como quinto objetivo estratégico, le cayeron encima. El tema de salvar al planeta. Le cayeron encima hasta aquí en Venezuela. Es una propuesta de patria, de país. Luego eso fue llevado a la Asamblea Nacional y fue decretado ley por la Asamblea Nacional, estando nosotros en la Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional. Es una propuesta de país, más de 3 millones de venezolanos y venezolanas, y el presidente Maduro va como candidato de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también va como candidato de un gran sector de venezolanos, incluidos, me atrevo a decir en este momento, María Eugenia, que sectores que hasta hace poco votaron con la oposición. Estoy casi seguro que así va a ser. Gente que se da cuenta quiénes son los dirigentes de la oposición que se quedan callados cuando asesinan y queman a una persona en la calle, una persona viva, lo aúpan. ¿Dónde están esos liderazgos de la oposición? Desaparecidos en acción. Bueno, yo creo que mucha gente opositora va a acompañar a Nicolás Maduro, o gente que votó por la oposición en algún momento va a acompañar a Nicolás Maduro en estas elecciones. Y el 22 de abril aquí va a haber elecciones. Y el plan de la patria es el plan de la patria de la Revolución Bolivariana, un plan a largo plazo, un horizonte amplio. Y ahí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela acompañando al presidente Nicolás Maduro, unidos, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Ante las fracturas, divisiones, ambiciones de ellos, ¿cómo se presenta la fuerza revolucionaria? Un solo bloque, un bloque unido. Y inclusive desde aquí nosotros siempre hemos hecho el llamado. Esos que andan por allí, que creen que la derecha los va a perdonar, la derecha no los va a perdonar, es perversa, muy perversa, extremadamente perversa. Eso no tendrían compasión ni con el pueblo. No me preocupo en este caso ni por mí ni por los que estamos aquí, que estamos en todas las listas, pero contra el pueblo no tendrían ningún tipo de compasión. Le van a cobrar porque votaron por Hugo Chávez en el año 98 y después porque votaron por Nicolás Maduro. Se van a preocupar. Yo me imagino así. Decisión, no podemos pagar más las pensiones porque hasta tanto no aclaremos quiénes están allí. Y así tardarán 3 años, 4 años, 5 años, no, todavía no hemos terminado. Decisión, las viviendas que construimos vamos a pagarlas por la banca privada. Esa ley ya la introdujo, esa ley la aprobó no, la ilegítima asamblea, la Asamblea Nacional en desacato aprobó esa ley. ¿Para qué? Imagínate, saquemos la cuenta, ¿cuánto vale cada casa? 2 millones de casas, $100,000 vamos a ponerlo. Que a ellos les gusta hablar de dólares. Imagínate la cantidad de billetes, los bancos, cómo se le ponen los dueños de los bancos, imagínate Escoté cómo se le ponen los ojos pensando en esa plata. A los banqueros, ¿cuánto les toca a cada uno? Imagínate tú a ellos diciéndole a la gente, mira, de ahora en adelante vamos a volver al viejo esquema. La salud tiene que ser privatizada porque el Estado no puede administrar hospitales. Los CDI hay que privatizarlos. ¿Quién lo va a comprar? Los dueños de las clínicas. Te lo garantizo. Rapidito. Imagínate la educación. ¿Quiénes estudiarían? ¿Quiénes pudieran estudiar? Volveríamos. Imagínate la represión. Imagínate la represión. Aquí todavía hay 11,000 jóvenes venezolanos asesinados por la Cuarta República que todavía no sabemos. 3,000 de ellos están desaparecidos. 3,000 de ellos. Llegaban a los velorios, después que lo asesinaban, llegaban a los velorios y se robaban el cadáver. Se lo llevaban y no lo devolvían más nunca. Eso es lo que queremos para Venezuela. Esas son las ofertas que pueden hacer ellos. ¿Qué otra cosa pueden hacer? O nos vamos a comer el cuento aquel de que vamos a mejorar las misiones. ¿Te acuerdan que decían? Nosotros vamos a mejorar las misiones porque nosotros somos inteligentes y los chavistas son brutos, no saben aplicarlo. Pues son muy inteligentes. ¿Y cómo mejorarían las misiones? Vamos a privatizarlas. ¿Cómo mejorarían la entrega de vivienda? Vamos a cobrarlas todas, bien caras. Así son ellos. No esperemos nada de ellos. Vamos a ver qué plan de gobierno va a entregar Henry Falcón, que es candidato hasta hoy, ¿no? Todavía. Yo había hablado la semana pasada de Claudio Fermín, dije que se iba a retirar y el jueves tempranito se retiró, me hizo caso. Pues que las presiones son muchas y cuando hay plata de por medio más.
porque hay plata de por medio más y entre ellos yo leo gente de la oposición que dice el que se inscriba es un traidor. ¿Traidor a quién? A Estados Unidos, al imperialismo, no a la patria. Si ellos se inscriben, bien. Si no se inscriben, nuestro candidato es y seguirá siendo Nicolás Maduro Moros. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias por acompañarnos. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a propósito de esta reunión que sostuvo el partido el día de hoy. Ha dicho que el día de mañana estarán acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a inscribir su candidatura a la presidencia para el año 2019-2025. Igualmente ha destacado que más de 1.160.000 personas se han carnetizado en el Partido Socialista Unido de Venezuela y destacando además que más de 3 millones de personas participaron en la propuesta o en la elaboración del segundo plan de la patria que presentará precisamente el jefe de Estado Nicolás Maduro el día de mañana ante el Poder Electoral para inscribir formalmente su candidatura a estas elecciones a celebrarse el próximo 22 de abril. Es el aporte a esta hora y con él vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante, Anabel.